Y a las 9:34 vamos ahora con nuestra primera entrevista del día de hoy. Vamos a Caracas para conversar con Enrique Márquez. Enrique, muy buenos días. Muchísimas gracias por atender nuestra invitación en la mañana de hoy. Gracias a ti, César Miguel. Un placer de nuevo estar en tu espacio, acompañándote y a todo tu equipo técnico. Mi abrazo. Muchas gracias. ¿Qué nos puedes informar, Enrique, como primera pregunta, de tu gestión reciente ante el Tribunal Supremo de Justicia impugnando a la señora Cariclia Beatriz Rodríguez por no estar en condiciones para decidir como juez nada que tenga que ver en materia electoral? Mira, bueno, no he tenido ninguna respuesta. Se supone que cuando un juez, una jueza, es recusada o es solicitada o introducida la solicitud para su recusación, el juicio básicamente se detiene porque no podría ella, mientras esa solicitud no sea respondida, no pudiera ella realizar ninguna actuación. La recusación tiene ese efecto directo. Sin embargo, debo decirte que no he recibido ninguna notificación por parte del Tribunal Supremo de Justicia en relación al trámite que es absolutamente obligatorio de la solicitud de recusación que hemos hecho, que básicamente la hemos basado en dos aspectos fundamentales. El primer aspecto tiene que ver con su vinculación directa con el Partido Socialista Unido de Venezuela, que queda pública y comunicacional, y la segunda tiene que ver con la idoneidad como jueza, es decir, ha demostrado en el ejercicio de su responsabilidad durante esta causa que está llevando el proceso de mala manera. El proceso de un recurso, como ella lo está llevando, el recurso contencioso electoral no se maneja de esta manera. Lo hemos explicado en el recurso, hemos acudido respetuosamente a la sala para que funcione el mecanismo de la recusación, se incorpore el suplente de la señora magistrada y con esto la causa pueda seguir. Sin embargo, como te he dicho, y debo decir que no solo es con esta actuación, sino con todas las que he hecho, no he recibido una sola respuesta. No he tenido acceso al expediente, no he podido ver el recurso que introdujo el presidente, no he recibido ningún documento sellado recibido por la sala. Es decir, esta es una sala que está ciega, sorda y muda, ¿no? Enrique, si no te han respondido y no le han dicho nada a la nación, al país, ¿qué está haciendo en este momento la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, que por cierto preside la misma magistrada Cariclia Beatriz Rodríguez? ¿En qué andan ellos? Bueno, mira, yo lo que entiendo, hasta ayer, hasta el día de ayer, iban los 15 días que la sala se concedió para realizar el llamado peritaje experto de los materiales consignados por el CNE. De tal manera que si no extendieron ese lapso, el peritaje debería estar concluido. Peritaje que me detengo a explicar que no ha sido visto por nadie. Las imágenes que se han visto en la televisión y en las redes son imágenes confusas, que no muestran exactamente lo que se está haciendo. La sala no ha explicado lo que se está haciendo, si tiene actas, si tiene votos, si tiene cajas, no ha explicado nada. Y peor que eso, no aceptó nuestra solicitud de tener testigos y de tener expertos, que son dos cosas diferentes, porque cada parte en un juicio, cuando se hace una experticia y esa experticia se va a convertir en prueba, cada parte tiene el derecho a designar un testigo experto y aparte de los testigos políticos electorales que pueda tener para verificar la veracidad de lo que se está haciendo allí. De tal manera que, concluido el peritaje, yo me imagino que la sala está pisando el acelerador para decidir, lo cual es completamente equivocado en mi opinión. Y lo digo como ciudadano, en el sentido de que si la elección presidencial del 28J no ha servido para apaciguar al país,
para brindar una solución al país, una solución política a esta incertidumbre en la que vivimos, la actuación del TCJ, pues al contrario, lo que está es enervando más el ambiente, porque lo está haciendo a trocha y mocha, lo está haciendo a los guancharrasqueados. Es decir, allí no se está respetando, yo lo digo con absoluta responsabilidad, no se está respetando la ley del Tribunal Supremo de Justicia, no se está respetando la Constitución, no se está respetando el Código Procesal, no se está respetando en lo que se tiene que respetar. ¿Para qué? Para cumplir con lo que establece la Constitución, que todo juicio tiene que tener un proceso, todo juicio tiene que dar el derecho a la defensa, todo juicio debe tener una forma y una realización que pueda estar de acuerdo con no solo con la jurisprudencia, sino con la propia ley que se da el TCJ, que es la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Enrique, a todas estas es, digamos, una especie de irrespeto al Consejo Nacional Electoral, que es un poder autónomo, haber acudido directamente al TSJ. ¿Por qué el señor Amoroso se dejó pasar ese strike? ¿Cuál es tu opinión del señor Amoroso? Mira, él no ha aparecido más. Él como que también cayó en los instrumentos que fueron hackeados, porque sí, está hackeado, está inmóvil el señor Elvis y el resto de los rectores igual. Hay un documento que circula por allí que a mí me inspira mucho respeto, que es el documento producido por la Cátedra de Derecho Constitucional de nuestra Universidad Central de Venezuela, sí, la cual dictamina esa cátedra con absoluta transparencia y firmeza de que hay una usurpación de poderes del Tribunal Supremo de Justicia sobre el CNE. Y yo pienso lo mismo. Yo pienso que la sala no podía actuar. Es más, hay jurisprudencia, hay sentencias que se han publicado en las redes previas de años anteriores, en la cual la propia sala electoral ha dictaminado que no puede entrar a conocer procesos de totalización o procesos de proclamación, porque entonces estaría incumpliendo con sus funciones. Aquí lo que tenemos es una usurpación de funciones y el CNE en este caso, y es lo que nosotros estamos argumentando, en el caso que le solicitamos al fiscal general de la República que se abriera contra los rectores, el CNE, en nuestra opinión, y utilizo una palabra que aparece en la Constitución y en la ley, que es muy dura, pero es la palabra que aparece en la tipificación del delito. El CNE está conspirando, los rectores del CNE están conspirando contra la forma política que se ha dado en nuestra República, que está basada en el sufragio. ¿Cómo es posible que el CNE se haya atrevido a proclamar un candidato ganador sin que el pueblo venezolano conozca el desagregado de los resultados en las mesas electorales? Esto es inadmisible, esto es una violación no solo de la ley, de la Constitución, pero también es un delito, porque se entenderá que un delito está allí cuando se incumple la ley y más aún cuando de forma temeraria se pretende imponer una visión que es contraria a lo establecido en la Constitución. De tal manera que yo creo que ellos han sido cómplices de todo esto. Se han quedado callados cuando no deberían estar callados, deberían estar cumpliendo con sus funciones. Enrique, la pregunta que nos hacemos todos, la pregunta que nos hacen todos es ¿qué va a pasar? Ya han transcurrido 25 días el día de hoy desde el 28 de julio. Esa misma pregunta te la hago yo a ti. ¿Qué va a pasar? Pero la respuesta, por favor, al regreso a esta breve pausa comercial. 9:43 minutos. En breve regresamos nuestra conversación con Enrique Márquez. Regresamos a nuestra conversación con Enrique Márquez. Enrique, gracias por tu paciencia, por esperarnos. Y te repito la pregunta que quedó en el aire. La pregunta que nos hacen a cada instante, la pregunta que todos nos hacemos a cada instante. 25 días después del 28 de julio, la represión se incrementa, la opacidad es la marca, ya nos has dicho tus pareceres tanto del TSJ como del CNE. ¿Qué va a pasar, Enrique? Gracias.
Mira, César Miguel, yo no veo bien las cosas. Yo creo que la crisis política se va a profundizar y si la crisis se quedara en lo político, pues pudiéramos decir que puede ser exorcizable Ujú. y el pueblo no va a sufrir, pero yo creo que la crisis política se extiende a lo económico y lo social. Ya. Por eso es tan importante perseverar en la construcción de una solución a esta crisis política. Este episodio que estamos viendo es un episodio lamentable en el cual, en mi opinión, se está violentando la Constitución, se está violentando el Estado de Derecho y se está utilizando al CNE y al TCJ para impulsar, para impulsar unas decisiones que lo que nos llevan es más hondo en el abismo. Esto tiene que encontrar un cauce, tiene que encontrar una solución, porque es como una fotografía de una serie de eventos que se han desarrollado durante todos estos años, de los cuales no nos podemos apartar. Es decir, estamos recogiendo lodos de los polvos que hemos sembrado durante tantos años de crisis política aguda entre los factores y partidos políticos en nuestro país. En lo personal, lo que yo quisiera que pasara Ya. es que de aquí a los próximos meses, a las próximas semanas, en los próximos días, nosotros pudiéramos tener un reconocimiento pleno a los resultados del 28 de julio. Ahora, eso va a requerir mucho trabajo político, va a requerir mucha presión institucional, que yo creo que hay que mantener. Yo creo que hay que mantener, por ejemplo, yo anuncio que de presentarse la sentencia del TCJ, como aparentemente va a ocurrir, Ujú. hay una serie de factores políticos que estamos trabajando en recurrir a la sala constitucional para que solicitar una revisión de esa sentencia. Y Ya. lo hacemos comprendiendo cuál es la sala constitucional que tenemos ahorita, pero que no podemos dejar de hacerlo, Ujú. porque la presión institucional tiene que continuar. También tiene que continuar la presión social para Bueno, esto puede ser un periodo de muchas tensiones y debe haber una solución política. En lo personal, César Miguel, a pesar de todas las amenazas, toda la persecución, hay quienes no tenemos opción. Y no tenemos ya. opción porque creemos profundamente en que con el respeto a la Constitución, con el respeto a las leyes, nuestro país puede salir del foso. Y acompañaremos a todo aquel líder político en nuestro país que piense igual y con el cual podamos hacer llave, podamos hacer equipo para lograr la reconstitución plena, el respeto pleno a nuestra Constitución. Dijiste la palabra amenazas. Hay un par de millares ya de presos, entre ellos Sí. muchos jóvenes menores de edad, jóvenes discapacitados. La crueldad con la que está procediendo la operación Tuntún es realmente miserable. Y hay no solo gente del común, anónimos, sino también prominentes dirigentes políticos, colegas tuyos, Superlano, Alviares, Williams Dávila. Sí. Cuando dices amenazas, ¿te han amenazado directamente, Enrique? ¿Temes por tu integridad física? Pues claro que sí, porque es importante que se sepa que aquí en Venezuela todos estamos bajo amenaza. No hay nadie que esté libre de eso. Y por eso es que en lo personal no me puedo escudar en ellas para no hacer lo que tengo que hacer. Ujú. Porque efectivamente todos somos objeto de presiones por parte del gobierno. Y yo realmente, te confieso, estoy muy indignado de ver cómo la represión se ha llevado a la cárcel a muchachos tan jóvenes, acusados, por amor de Dios, de terrorismo, acusados de crímenes y metidos en una cárcel común como en Tocorón o el Rodeo, por amor de Dios. Yo percibo que esto es un límite que se debe frenar esto. Y por eso es que sí creo que nuestra unión política, nuestra unidad, debe dar no solamente para defender un triunfo, para defender los votos, sino para defender a un pueblo que cada vez está sufriendo más. Esta represión tiene a miles de familias con un problema terrible encima y hay extorsión aparte
de la Yeah. represión. Hay mucha gente que está denunciando que toman presos a sus muchachos, se los llevan a un comando de la policía y allí los llaman y le dicen, si no me traes tantos miles de dólares, no te lo doy. Y la familia tiene que vender vehículos, tiene que vender de todo para ir a pagar los dólares para sacar a su muchacho. Esto es terrible. Y yo sí creo que debe hacerse un llamado público a todos los que a todos los países para que entiendan que esto no se trata de un tema de represión incluso frente a las manifestaciones, sino es una represión selectiva. Están yendo a buscar a la casa a muchachos que fueron testigos de mesa, a muchachos que han estado haciendo política. Hace poco se llevaron a una colega tuya, César Miguel, en La Guaira, a la licenciada Ana, se la llevaron porque no pudieron encontrar a sus padres, que son dirigentes políticos, y a tu colega se la llevan presa y no sabemos a dónde está, y estamos exigiendo que nos digan dónde está y que la liberen, porque por el ejercicio del periodismo, imagínate tú lo que significa que empiezan a perseguir a la gente. Esto es sumamente grave, es el lado más grave de lo que está ocurriendo, porque entonces con el miedo intentan frenar a la sociedad para que no se resista a lo que se intenta imponer. Y esto, por supuesto, que nos tiene que dar a los dirigentes políticos, a los que pretendemos ser dirigentes políticos, una mayor responsabilidad en el liderazgo, porque se trata entonces de abrir brecha, a pesar del miedo, porque todos tenemos un poco de miedo, y de la amenazas directas y del vehículo del SEBIN parado en la esquina, y de la llamada telefónica y de las advertencias de buenos amigos que lo llaman a uno y le dicen, mira Enrique, cuídate, eres un objetivo. Y uno dice, bueno, ¿y qué hago? Me quedo callado. Y yo digo, bueno, sigo dentro de la institucionalidad buscando una solución, porque no es fácil tampoco para quienes hoy están en las instituciones del país que puedan continuar como si nada frente a lo que está ocurriendo. Hay gente que está allí que lo tiene que estar pensando. Yo voy a seguir acompañando al gobierno a pesar de que se caigan las caretas, a pesar de que entonces se me va a pedir acompañar decisiones que son muy difíciles. Los señores fiscales que están acusando a los muchachos de terrorismo lo están haciendo a convencimiento, también tienen presión, también son reprimidos por el gobierno. Yo creo que aquí hay una cadena de presiones y de represión que arranca por los empleados públicos, por las mismas instituciones y que termina en la parte más débil del pueblo. Para concluir, Enrique, hay un detalle que pesa lo suyo. Y para bien o para mal, el señor Nicolás Maduro ha sido visto dando órdenes directas, él, de represión a contingentes de la Guardia Nacional. Se le ha visto dando órdenes directas de represión en radio, en televisión, y ha hecho amenazas que después tratan de borrarlas de las redes sociales, pero es muy difícil ahora borrar nada en Internet y en redes sociales. Pareciera que esto se fue ya de sus cabales, pareciera que estamos ante una persona que no tiene norte en este momento. A mí me gustaría oír tu reflexión al respecto. Si puedes mandarle un mensaje, te lo agradecería también. Mira, sí, hace poco yo me sorprendí, te lo confieso, porque escuché a Maduro como jactándose de que ya tenía presos 2.400 comanditos, que él decía. Y yo, bueno, ¿cómo se puede jactar de esto, Dios mío? ¿Cómo puede sentirse orgulloso de que para poder sostener su gobierno o para poder solucionar una crisis política tenga que ir contra el pueblo? Esto no tiene sentido. Y yo sí creo que esa violación de los límites de la razón tiene consecuencias. Y tiene consecuencias incluso en la gente, en cómo la gente lo percibe. Yo me atrevo a decir, y esto lo digo con preocupación, que Maduro es la persona más odiada en América Latina, más odiada por los pueblos de América Latina, no solo por el pueblo venezolano, porque los venezolanos están cruzándose día a día con los argentinos, con los chilenos, con los uruguayos, con los colombianos, y hemos hecho comunidades en todos esos países. Y ahí se están dando cuenta de la calidad
humana del venezolano en términos generales y sufren lo que sufrimos nosotros. Entonces, ese crecimiento de un rechazo al presidente Maduro, a él lo tiene que preocupar, porque a mí me preocuparía mucho si estuviera Sí. siendo tan odiado. Y yo creo que tiene que frenar. Si yo le pudiera dar un mensaje a él, yo le dijera, caramba, presidente, frene o escuche. Yo se lo decía cuando me lo encontré en el Tribunal Supremo de Justicia, yo le decía, mira, el pueblo está muy inquieto, escúchelo, tiene que escuchar, porque yo creo que no está escuchando lo que está ocurriendo realmente. Creo que está metido en una burbuja, en una esfera, yo no sé si de cristal o de hierro, no tengo idea, pero sí sé que no está viendo lo que está ocurriendo y creo que está subestimando lo que un pueblo puede lograr cuando se une, cuando el sufrimiento es el que nos une, cuando el desasosiego es el que nos une. Y efectivamente creo que nosotros tenemos que buscar la unidad del pueblo para poder resistir lo que yo he llamado una arremetida totalitaria, como Ya. nunca antes se ha visto en nuestro país. Yo te confieso, César Miguel, nunca pensé en llegar a vivir esto que estamos viviendo en Venezuela. Dios. Lo confieso, yo tengo 42 años en política, he cometido errores, como todos los políticos en Venezuela, los he aceptado, otros me los han echado en cara, pero yo nunca pensé que en Venezuela llegábamos a vivir esto que estamos viviendo actualmente. Enrique, te agradezco mucho, inmensamente, tu comparecencia, tus palabras en el día de hoy. Muchas gracias a ti, hasta luego. Gracias a Enrique Márquez y un fuerte abrazo, Enrique.